Buenas tardes, hermanos. Siempre digo que es un gusto, pero es un gusto de verdad estar con ustedes. Y en esta ya calurosa tarde, y espero de verdad, es mi oración que podamos escuchar la voz de Dios en este tiempo de predicación. Y le voy a pedir que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42, por favor. Y no se levante, téngalo ahí en su Biblia ubicado, vamos a hacerlo de una manera diferente hoy. ¿Ok? Y bueno, me gustaría compartir con usted una imagen, un cuadro, que nos va a ayudar para los siguientes días en esta Semana Santa. Vamos a escuchar y vamos a recibir mensajes, enseñanzas de distintos evangelios en vista de la crucifixión, de las 7 palabras, del Getsemaní, del Jueves Santo, del memorial, de resurrección incluso. Entonces, este recurso ha sido de gran bendición para mí y también se lo quiero compartir a ustedes para aclarar un poco. También tiene un propósito en la enseñanza de hoy, pero me gustaría que pudiera tenerlo también. Usted, si gusta, también puede tomarle foto o si no, lo puede guardar nada más en su mente. Bueno, en lo que está, si tiene ahí el Evangelio de Marcos, déjeme le cuento. Ok, no, el cuadrito, la imagen, el cuadro comparativo, por favor. Ese mero, es un cuadro comparativo de los 4 evangelios. Muchas gracias, que nos va a ayudar mucho para que podamos entender, o más que nada, tener en claro hacia quién iba escrito cada evangelio. Vamos a tener varias versiones, un punto de vista diferente desde cada evangelista. Podemos ver que tenemos la fecha de escritura, el lugar de escritura, los destinatarios y la forma en la que cada evangelio presenta a Jesucristo. Podemos ver que Mateo se escribió aproximadamente en el 70 después de Cristo, Marcos aproximadamente en el 60 después de Cristo, Lucas de igual forma en el 60 y Juan aproximadamente en el 90 después de Cristo. Todos llevaban un enfoque o se escribieron desde un lugar en específico. Mateo desde Antioquía o Siria, Marcos desde Roma, Lucas también desde Roma y Juan desde Éfeso. Ahora, ¿a quién se dirigieron los evangelios? Mateo se dirigió a los judíos que se habían convertido al cristianismo, bueno, judíos en Siria. Marcos escribió a los romanos no cristianos y Lucas escribió a los oficiales romanos no cristianos. Por otro lado, Juan escribió a los cristianos o a los no cristianos y a los no cristianos de la región de Éfeso. Y los 4 evangelios presentan a Jesucristo de una forma diferente. Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías, el Rey, el Hijo de David. Marcos, por otro lado, lo presenta como un siervo, el siervo del Señor, el Redentor. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, compasivo y un hombre ideal. Y por último, Juan lo menciona o presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y me gustaría que pusiera especial atención en cómo presenta el evangelista Marcos a nuestro Señor Jesucristo. Lo presenta como el siervo del Señor y como el Redentor. Muchas gracias. El día de hoy vamos a meditar en el pasaje, y si ya abrió sus Biblias en Marcos 14, 32 al 42, se va a dar cuenta que vamos a hablar de un pasaje que normalmente se habla el Jueves Santo, o se explica un poco rápido, porque normalmente se une con la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor, la traición de Judas, el arresto de Jesús, y es un pasaje un poco descuidado. Como lo anunció el pastor desde hace 2 semanas, estaremos llevando una serie de sermones, de predicaciones relacionados con la pasión y la resurrección de Cristo. El día de hoy hablaremos justamente de esa oración, de ese momento, de esa noche en la que nuestro Señor Jesucristo se encontró y oró en el Getsemaní antes de ser arrestado. El Evangelio de Marcos, hermano, destaca como un relato dinámico y apasionante de la vida y ministerio de Jesucristo. Y en el Evangelio de Marcos podemos notar que hay una urgencia palpable en el enfoque en la acción. Nos anima a no quedarnos solamente con un conocimiento teórico, sino llevarlo a la práctica. Marcos nos lleva de la mano a través de los eventos cruciales que marcaron el comienzo del movimiento cristiano. Si nosotros nos vamos al escritor de Marcos, vamos a ver que Marcos fue
sirvió como un traductor, por así decirlo. Juan Marcos sirvió a Pedro como un traductor y seguramente registró los hechos tal y como él les dijo, ¿no? Como los escuchó de primera fuente de Pedro. Por lo tanto, aunque Marcos fue el traductor, se puede decir que este libro es el Evangelio según San Pedro, por así decirlo. Este Evangelio se cree que fue el primero que fue escrito de los 4 evangelios, de los 3 sinópticos, se cree que fue el primero que fue escrito y nos ofrece una perspectiva única y especial de Jesús, el Hijo de Dios, con una narrativa concisa pero poderosa. Marcos es el más breve de los 4 evangelios, pero es conciso. Podemos ver desde el capítulo 1 que nos presenta en los primeros versículos cómo Jesús es bautizado y termina después de la resurrección con un cierre muy abrupto. Se siente muy golpeado el capítulo 16 de Marcos, tiene un porqué, pero vemos que es conciso y eso por su audiencia a quien fue dirigida. Este evangelio nos hace un llamado urgente a la fe, a la predicación y a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor. El resumen de este evangelio de Marcos es presentar a Jesús como el Redentor, como el siervo del Señor. Y como lo cantamos en todas las alabanzas que entonamos hace un momento, aquel que murió por nosotros, que cargó con nuestros pecados. Y hoy nos sumergiremos en este pasaje del Getsemaní, que es uno de los momentos más íntimos y conmovedores de la vida de Jesús, su oración en el huerto Getsemaní. Aquí Jesús nos muestra el ejemplo supremo de intimidad con Dios en medio del sufrimiento y la angustia. Y sabe, la idea de este sermón es que a través de este pasaje podamos aprender valiosas lecciones, como a estar en oración constante y la comunión con Dios, que es algo que a simple vista podemos reconocer. Recordemos, y le voy a pedir que recuerde esta frase en todo el sermón: Jesús, el Hijo de Dios, al entrar en agonía, permaneció en oración y acató la voluntad de nuestro Señor. Le pido que me acompañe a los versículos del 32 al 34 del Evangelio de Marcos. Marcos 14, 32 al 34, que dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El primer punto de estos 3 puntos que le vengo a compartir el día de hoy, hermano, es la humanidad y divinidad de Jesús. Este pasaje es uno sobre el cual, como le mencionaba, hemos escuchado más de una predicación, una lección, un tema, un devocional. Hemos escuchado este pasaje del Getsemaní, pero normalmente nos resaltan la actitud de los discípulos que se quedaron dormidos, que el predicador o el maestro nos llevan a perseverar en la oración, y está bien, son temas importantes, pero me gustaría que en estos minutos los tomemos para reflexionar sobre la agonía que sintió Jesús y cómo permaneció cercano al Padre en oración. Me gustaría que totalmente esta predicación fuera 100% cristocéntrica y que podamos entender o comprender el sentir de Jesús. Y me pueden apoyar con el otro documento, porfis. Le voy a compartir algo que me ayuda mucho a entender, a desarrollar estos temas difíciles, cristocéntricos, estos temas que tienen mucho peso doctrinal, teológico, y me ayuda mucho. Vamos a ver un diagrama que nos va a dejar entender el pasaje. ¿No está el otro? No te preocupes, entonces, bueno, para comprender este pasaje necesitamos tener algo claro, un término, no puede llegar a llamarse doctrina, pero es teológico, que es la unión hipostática. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta que Jesús sí es Dios, pero se nos olvida que Jesús también es humano. Y la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana. La coexistencia de la naturaleza humana y divina están en Jesús. Las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana como la divina, son inseparables. Jesús no dejó de ser Dios, no dejó de ser hombre, Él fue 100% Dios y 100% hombre. De esto nos habla la unión hipostática, y es algo que debemos recordar porque muchas personas a veces olvidamos que Jesús era hombre también. Muchas gracias, ahí está. El más abajito, por favor, el que está subrayado. Si se da cuenta, ahí podemos tener un diagrama de cómo, en mi caso, yo separo así
los sermones o para entender mejor un pasaje. Si se da cuenta, cada palabra o cada versículo tiene un color diferente, un subrayado diferente. El verde se va a referir a los lugares. Bueno, en mi caso. El amarillo, en este caso del versículo, del pasaje, a los discípulos. Y el azul se va a referir a cuanto Jesús. Eso nos va a ayudar mucho a entenderlo, a comprenderlo. No tiene nada que ver con homilética ni hermenéutica, es más exegético en cuanto a entender el pasaje. ¿De qué nos habla el pasaje? ¿Qué nos cuenta? Un tipo de resumen, no es resumen, son los versículos que encontramos en Reina Valera, pero acomodados de una forma que nos ayuden a entenderlo de una mejor forma. Y podemos ver que aquí nos dice que Jesús llegó a un lugar que es el Getsemaní. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y les mandó a que se sentaran en lo que él iba a orar. Después tomó consigo a otros, a unos cuantos, que fue Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse, de tal modo que sintió que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y se refirió a sus discípulos y les dijo, quédense aquí y velen. Y así usted puede bajar por todo el documento y vamos a ver todo lo mismo que tenemos en la Biblia, no es más ni menos, solamente lo mismo, pero nos va a ayudar mucho a entender, o a mí me ayuda mucho a entender de una mejor forma el pasaje, simplemente a escudriñarlo, a entenderlo de una forma buena, no interpretar, sino simplemente entender. Y me gusta mucho y quiero compartir esto con ustedes porque puede ser algo que le puede ayudar en su tiempo de estudio. Como le mencionaba, muchas gracias. Muchas personas creen que el Getsemaní y el Monte de los Olivos son lugares distintos. Pero la verdad, mi hermano, es que si nosotros vamos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nos vamos a encontrar con que el Getsemaní estaba en el Monte de los Olivos. Vamos a ver que si nosotros comparamos los pasajes, los 4 evangelios, no nada más los 3 sinópticos, vamos a encontrarnos con que el Getsemaní se encontraba en las faldas, por así decirlo, del Monte de los Olivos. En el caso de Lucas, podemos ver que dice que Jesús tomó a sus discípulos y fueron al Monte de los Olivos, pero Marcos y Mateo nos dice que fueron al Getsemaní. Todos los pasajes, tanto Marcos, Mateo y Juan, antes de hacer énfasis en esto, Marcos y Mateo, hacen referencia a que salieron al Monte de los Olivos, al Monte de los Olivos, y específicamente después de llegar ahí, subieron o bajaron o llegaron al lugar que es el huerto del Getsemaní. Y sabe, este huerto del Getsemaní es un lugar cuyo nombre significa prensa de aceite, donde muelen aceite. Muchos teólogos han interpretado ahí muchas cosas, pero nada más quédese con eso. Y está situado en las faldas del Monte de los Olivos. Y es un lugar en el que si nosotros vamos a los evangelios vemos que Jesús constantemente visitaba este lugar junto con sus discípulos para orar. Y justamente en este monte, ahí tiene una imagen, muchas gracias, del huerto Getsemaní, el Monte de los Olivos, y en este lugar ocurriría uno de los eventos más famosos en el Getsemaní. Una noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue traicionado, en el huerto del Getsemaní, Él entró en una agonía tremenda. Me gustaría hacer énfasis en esto. Cuando Jesús entró en una agonía tremenda, nos habla de su humanidad. Realmente se entristeció, como dice la Escritura, hasta morir. La palabra agonía significa lucha o conflicto. Y si entendemos esto, el gran conflicto entre la carne y el Espíritu de Cristo se libró en el Getsemaní. Comúnmente nosotros pensamos que el mayor sufrimiento espiritual, físico, Jesús lo tuvo en el Calvario. Claramente en el Calvario Jesús fue destrozado físicamente, emocionalmente, en muchos aspectos fue molida su carne, pero no fue ahí donde salió victorioso, por así decirlo, sino que donde se experimentó los peores miedos, el mayor pavor, la angustia real fue en el Getsemaní. Y en el Getsemaní esa angustia, ese pavor, ese miedo superó por mucho al Calvario. Podríamos decir que en el Getsemaní Cristo hizo su gran decisión, cuando en el versículo más adelante dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es por eso la importancia, hermano, de que en estas semanas que estaremos recordando el sacrificio de nuestro Señor, ser conscientes de que era 100% Dios claramente, pero también 100% hombre. Jesús venía en un contexto emocional muy complejo. Venía desde la entrada triunfal, la cual nos compartió el pastor hace 15 días, muchas personas, más de 100,000 personas estaban gritando, Hosana al Hijo de David, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y muchas de esas personas, una semana después, estarían gritando, crucifíquenlo.
pues, un sentimiento terrible para Jesús. Sabía a lo que él venía, ciertamente, pero era algo, pues sí, que humanamente lastima más de una persona. No podría lastimarnos humanamente. No solo eso, sino que venía de tomar la última cena con sus discípulos, ¿no? Y no solo eso, sino que también advirtió que alguien le traicionaría y que alguien le negaría. Jesús venía en un momento complicado. Y por eso entró en una agonía terrible, hermano. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido, como dice el pasaje, triste hasta la muerte. No sé si se ha sentido, si su alma ha dicho, me siento muy triste hasta la muerte. Si sí nos hemos sentido así, déjeme decirle que no se compara nuestra tristeza, nuestra agonía, nuestra aflicción con la que Jesús sintió con lo que Jesús sintió en el huerto del Getsemaní. Porque simplemente era algo que nadie jamás había hecho. Nadie jamás había cargado con los pecados de alguien más. Solamente animalitos servían como expiación para pecados propios, pero nadie más había cargado con los pecados de toda la humanidad. ¿Se dan cuenta de la aflicción? Jesús tenía mucho por qué estar así, pero no solo eso, sino vamos a ver más adelante el por qué estaba así. Como era de costumbre, y le mencionaba, Jesús salía a orar con sus discípulos a este huerto y muchas veces tomaba a unos cuantos para que le acompañaran. En esta ocasión, como dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Podemos ver que tomó a un grupo selecto y nos deja ver que fue presa. Jesús en ese momento se convirtió en presa de una agitación tremenda. Simplemente comenzó a sentir pavor, comenzó a sentir miedo. Algo totalmente entendible desde su naturaleza humana. El versículo 33 nos deja ver que Jesús comenzó a tener este momento de agonía, de miedo, de angustia, de agitación. Y Mateo, el evangelista Mateo, no nos da ni Lucas nos dan una palabra, un contexto tan increíble como lo hace Marcos. Porque Marcos nos deja ver, nos indica algo parecido a un horror que Abraham en Génesis 15 experimentó cuando cayó una oscuridad sobre él, un horror tan grande. Y Marcos lo dice de la siguiente forma en el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Nunca antes Jesús, mi hermano, había sentido tal emoción como esta. Sin embargo, no había en ello ningún desorden, no había ninguna irregularidad. No quería decir que era débil emocional ni espiritualmente, no, nada de eso. Y me gusta poner este ejemplo, y lo menciona también de otras formas. No sé si han bebido o visto agua en un vaso de barro. Normalmente, si está quieta el vaso de barro, el agua se ve limpia. O sea, la sirven y en lo que se puede se ve cristalina un poco. Pero cuando se empieza a agitar el vaso de barro, se empieza a poner turbia el agua, ¿no? Se empieza a ver gris, como un poco sucia. ¿Okay? Y cuando la vaciamos en un recipiente cristalino, el agua se ve sucia. Pero ¿qué pasa cuando tomamos un vaso de cristal, de plástico limpio? Cuando servimos el agua se ve limpia. Y aún agitando el vaso, sigue estando limpia. Porque no tiene eso que se le desprende al barro, al barro como el primer ejemplo. Y justamente eso pasa con Jesús. Jesús podía tener miedo, angustia, pavor, pero nada de eso iba a mover sus convicciones, su espiritualidad. No se podía que se agitara, que se angustiara, no iba a cambiar en nada a sus convicciones. Esto es lo que pasaba en la mente y en el corazón de Cristo. Podía angustiarse, tener miedo, pero no quitaba nada de lo que Él era. No quitaba, su naturaleza no estaba corrompida. No fue corrompida como la nuestra y por eso no podía afectar esto en su integridad espiritual, por así decirlo. Le pido que me acompañe al versículo 34 que dice lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cuando Cristo comentó tristemente a sus discípulos el cómo se sentía en su estado de ánimo, Él lo dice, y en otra traducción dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Y esto literalmente significa que toda la tristeza que estaba sintiendo Jesús la sentía hasta un cierto punto de querer morir, una tristeza muy profunda y muy amplia. ¿Sabe?
Y me gustaría que escuchara esto y que nos lo quedáramos. Es muy importante porque Jesús lo recordamos y sabemos que murió por nosotros, que resucitó y nos dio esperanza de vida eterna, pero no, yo no puedo vivir tranquilo con eso. Yo no puedo seguir mi vida y cada vez que me encuentro con pasajes así, al predicar, al enseñar en mi devocional es algo que me confronta mucho. Y esta semana de verdad fue una semana donde Dios habló mucho en mi vida. Y la verdad me sentí muy avergonzado porque ¿qué estoy haciendo yo? Y más adelante lo vamos a ver. Jesús fue molido por nuestros pecados, fue hecho pecado por nosotros. Aquel que no conoció pecado, sufrió el peso, no de uno ni de dos, sino de todo el pecado de la humanidad. Conoció a fondo la malignidad de los pecados por los que habría de sufrir. Y amaba tanto a Dios que acató su voluntad, sometió su voluntad, sus deseos humanos a la voluntad del Padre. Él conocía mejor que nadie el daño que el pecado hacía a los hombres a quienes tanto él amaba. Y se explica que solo el pensamiento de cargar sobre él el pecado de todo el mundo traía para él este horror, lo llenó de horror y consternación. Si nos vamos a otros pasajes, dice que él fue hecho maldición por nosotros. Todas las maldiciones de la ley fueron transferidas a Jesús como nuestro representante y nuestro sustituto. Tenía que gustar la muerte en lugar y en provecho de todos nosotros. Y no sé si usted entiende lo amplio de esto. Muchas veces estamos tan familiarizados con esto, pero de verdad es algo increíblemente terrible. Tener que cargar con eso, ningún otro humano en la faz de la tierra nunca existió y nunca va a existir alguien que cargue por nuestros pecados y que beba de esa copa que nosotros merecíamos beber más que Cristo. Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre y aún así Él soportó esta angustia. Y fue porque Jesús sabía que Él tenía que ser el sacrificio por los pecados. Él no era un animal de sacrificio desconocido, era el Hijo de Dios. Él no era una víctima de las circunstancias. Él voluntariamente puso su vida. Fue su vida en ofrenda agradable a Dios. Y sabe, el horror, el miedo, el pavor, no fue a la tortura física que Jesús, o no tenía miedo a lo físico que él iba a experimentar en la cruz, sino la angustia, el pavor, la agonía que él sintió fue por el hecho de ser pecado. Eso fue lo que hizo que Jesús se entristeciera en gran manera. El simple hecho de volverse pecado hizo que Jesús se angustiara. Y no sé ustedes, pero muchas veces como pecadores nosotros estamos muy a gusto con el pecado y no nos aterra ser pecadores, pero Jesús santo, perfecto, le aterraba cargar y volverse pecado y por amor a nosotros. Cuando Jesús fue al Getsemaní, hermano, había dos cosas que él necesitaba ampliamente. Primeramente, él necesitaba la compañía de Dios. Y podemos ver por qué él, después de cenar y de tener esta carga de emociones y de sentimientos, él se dirige al Getsemaní con sus amigos, con sus discípulos, y toma un grupo selecto después para que se acercaran con él y velaran por él, que lo sostuvieran en oración. Pero no solo eso, sino que también necesitaba la compañía de Dios. Y esto lo vamos a ver en el versículo 34, porque él dice que en el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y el 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Podemos ver cómo él necesitaba la compañía humana, pero también necesitaba la compañía del Padre. Jesús, Dios el Hijo, necesitaba la compañía del Padre. En estos momentos de angustia lo voy a aplicar a nosotros, en los momentos de angustia nosotros a veces necesitamos que alguien esté con nosotros, contar con alguien, en quien pueda interceder por nosotros. Y obviamente como cristianos y seres que somos, pues sí, infalibles, necesitamos la compañía de Dios, buscar a Dios, buscar a Él en oración, buscarlo todo el tiempo en los momentos difíciles. Pero sabes, bien extraño y bien curioso, que los hombres que hacía poco, unos instantes, le habían asegurado a Jesús estar dispuestos a morir por Él, no pudieran quedarse velando con Él ¿cuántas? Era menos de una hora. No pudieron mantenerse despiertos con Él ni siquiera una hora.
Pero no podemos culparlos, hermanos. Muchas veces cuando se habla de este pasaje decimos, debe usted permanecer en oración, no sea como los discípulos, no haga lo mismo que los discípulos, pero la verdad es que no. Se entiende por qué estaban así, porque estaban con muchas emociones también, había mucha tensión y no habían drenado o no tenían la fuerza suficiente ni la resistencia suficiente para aguantar. También estaban cargados espiritual y físicamente. Y las palabras de Jesús cuando les expresa el cómo se siente, el mi alma está muy triste, combina dos pasajes del Antiguo Testamento, o dos frases, sí, dos pasajes del Antiguo Testamento que encontramos en Salmos y en Jonás. Se la puede traducir de varias maneras en las diferentes versiones de la Biblia, como estoy muy triste, siento que me voy a morir, como siento en mi alma una tristeza de muerte, o es tal mi angustia que me invade, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y sabe, cualquiera de estas traducciones que tengamos, NBI, TLA, Reina Valera actualizada, Dios habla hoy, cualquiera, nos deja ver el sufrimiento que Jesús estaba teniendo en ese momento. Estaba tan triste hasta la muerte. Cualquiera de todas estas traducciones transmite bien la idea de cómo se sentía Jesús. Velad es la orden de permanecer despiertos y vigilantes por si llegaran a suceder cosas hostiles, pero nos deja ver en el sentir de Jesús, nos deja ver su humanidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, entró en agonía, pero no pudo huir, pudo correr, pudo escapar. Humanamente pudo hacerlo, pero cuando entró en agonía, permaneció en oración. Y no solo eso, sino que acató la voluntad de su Padre. Jesús, este punto es para resaltar la humanidad y divinidad, pero más la humanidad de Jesús. Algo que a veces pasamos por alto, que Jesús es hombre y sufrió, se entristeció, lloró y entró en una profunda agonía una noche antes de ser crucificado. Le pido que me acompañe al versículo 35 que dice lo siguiente, Marcos 14, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. El primer punto que vimos fue la humanidad y divinidad de Jesús. Y ahora es algo muy obvio, hermano, pero vamos a ver la oración de Jesús. Llenos de maravilla y asombro, nosotros podemos contemplar al Señor Jesús postrado en tierra. Nosotros podemos, si usted se mete a internet y busca Jesús en el Getsemaní, se va a encontrar, hay cuadros, pinturas, dibujos, lo ponen a Jesús muy bello del rostro, una luz iluminándolo, pero la verdad es que yo me imagino que es totalmente lo contrario. Yo imagino a Jesús con un semblante decaído, un semblante entristecido, como cuando alguien está desesperado, cuando alguien está muy triste, ansioso, no sé, triste hasta la muerte. No me puedo concebir en mí esa imagen que nos han puesto, que se han hecho muy populares, no la puedo concebir porque no tiene nada que ver con cómo se estaba sintiendo Jesús en ese momento. ¿Acaso Jesús, esas imágenes nos reflejan un carácter de Jesús muy maduro, y sí lo es, pero nos dejan ver mucho o opacan mucho la naturaleza humana de Jesús, porque él tenía un semblante triste, estaba, no sé, llorando. Otras traducciones dicen que estaba sudando como gotas de sangre. Entonces eso es también algo que médicamente se puede explicar, pero no lo vemos así como nos lo plantean. La idea es que entendamos que Jesús humanamente se encontraba mal, no por morir, no por el miedo a morir, porque él sabía que iba a resucitar, sino por el miedo, el hecho de cargar con todos los pecados, porque él no conocía pecado. Él es santo y nunca conoció pecado, más cargó con nuestros pecados por amor. Él sabía que tenía que cumplir con esto y por eso se postra con el Padre y empieza a orar. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. En primer lugar, podemos ver que Jesús en este versículo comenzó a orar y lo que pide es sencillo. Y humanamente podemos identificarnos con Jesús ante esta necesidad tan apremiante que él tenía, esta tristeza tan profunda. Él dice, si es posible, que pase de mí esta hora. Si había alguna otra forma mediante la cual los pecadores pudieran ser salvos, que así sea. Dios tenía el poder para hacerlo, pero solamente había una forma para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Yo me imagino que Jesús, triste, en agonía, con ese horror, ese pavor que estaba sintiendo al no escuchar una respuesta del Padre. Yo me imagino orando a Jesús, triste, angustiado, llorando, postrado, y los cielos en silencio. Y más silencio porque todavía sus discípulos también estaban dormidos. Entonces no había nada, no había ninguna respuesta afirmativa para la petición que Jesús estaba haciendo. Y sabe, muchas veces perdemos de vista todo esto. Por la rapidez con la que normalmente leemos, escudriñamos, escuchamos predicaciones de este pasaje, perdemos de vista esto. Pero es claro, Jesús en un momento de angustia extrema no huyó, no se enojó, no corrió, tenía los medios para hacerlo, tenía mucha gente que por lo menos unos días antes quería ponerlo como rey. Tenía mucha gente que le apreciaba, que le seguía, pero él fue con el Padre. Pudo decir, vamos con mis discípulos y vamos con uno de los tantas personas acaudaladas que podían seguirle, que podían profesar lo que él predicaba, que podían creer en lo que él predicaba, pero no, él fue directo con el Padre, con todo su ministerio. Jesús, aún en su lecho de muerte, aún en la noche más difícil que pudo experimentar, sigue siendo de ejemplo para nosotros, que aún en la agonía, en los momentos de horror, de pavor, de tristeza extrema, debemos acudir con el Padre. Le voy a leer un pasaje que está en Hebreos 5, que dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto está en Hebreos 5, versículos del 7 al 8, y nos describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Nos dice algo bien interesante y nos deja ver también la humanidad de Jesús. Los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y con lágrimas al único que podría librarlo de eso, que era el Padre. Ciertamente fue escuchado, pero en ese momento acató la voluntad del Padre. Su alma, el alma de Jesús santa, se hundió en el horror del ser hecho pecado cuando no había conocido pecado y murió en un madero, la muerte más horrorosa de todos los tiempos, la muerte más vergonzosa de todos los tiempos, no solamente por el dolor físico que causa, sino por todo lo que exponía. La gente sabía que solamente los peores criminales estaban ahí, colgados. Pero nuevamente es de resaltar el carácter todo de Jesús, que hasta el momento más difícil para él nos deja una gran enseñanza: acudir en todo momento al Padre y acatar su voluntad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, entró en agonía y al entrar en agonía permaneció en oración, y no solo eso, sino que acató sabia y diligentemente la voluntad del Padre. Hemos visto la humanidad y divinidad de Jesús, la oración de Jesús, que son puntos muy obvios tal vez para todos, pero me gustaría que viéramos el siguiente versículo, el versículo 36 de Marcos 14, Marcos 14, versículo 36, que dice lo siguiente: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El tercer punto es la sumisión de Jesús. Y creo que este es el versículo que más me quebró en la semana, porque me llenó de sentimientos, me erizó la piel. Y sabe, hay dos posturas interesantes, le voy a decir por qué independientemente de esto, pero hay dos posturas interesantes sobre Jesús que me gustaría compartir brevemente con usted. La primera dice que Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, creció y poco a poco, humanamente, se fue dando cuenta que Él era llamado a esto, que Él era llamado a morir, a cargar con el pecado de toda la humanidad. Al leer a los profetas, tal vez al escuchar de fuente de su madre, de sus seres cercanos, de sus familiares, el cómo Él fue concebido, tal vez se dio cuenta de una manera progresiva que Él era el Mesías. Esa es una de las posturas. Y la otra postura es que Jesús desde niño siempre supo
que Él era el Mesías. La verdad, aunque ambas son muy apoyadas, las dos son tremendas, porque pasa lo mismo que cuando alguien va descubriendo su vocación. Poco a poco alguien se va dando cuenta, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para dibujar, soy bueno para la música, soy bueno para dar clases y muchas cosas más, ¿no? Yo creo que de la misma forma, en la primera postura, los que apoyan esa postura también piensan o argumentan que Jesús poco a poco se fue dando cuenta, ok, soy alguien diferente, ok, lo podemos ver de niño, cuando se perdió en el templo, que sus padres fueron por él y dijeron, ¿por qué? ¿Qué tienen contra mí? ¿No? ¿Acaso no ven que estoy en los asuntos de mi padre? Entonces podemos ver cómo él, cualquiera de las dos posturas, a mí me llena de sentimiento, porque me deja ver que aún Jesús, sabiendo todo y teniendo muchas oportunidades de tal vez salir corriendo, no lo hizo. Y ciertamente es Dios, es humano también, y humanamente hubiera o tenía estos sentimientos por la agonía que estaba sintiendo. Yo creo que no se compara con nada de lo que hemos sentido. Pero independientemente de esto, eso fue como un dato random, curioso. La agonía que Jesús sintió en el Getsemaní no era algo que lo tomó desprevenido. Él sabía que tenía que llegar ese momento. No sé, tal vez un año antes o conforme iban pasando los meses, incluso desde antes de la entrada triunfal, ya había anunciado su muerte y resurrección. Había anunciado a sus discípulos. No lo entendían, pero Él ya lo había hecho. Yo creo que ese miedo por cargar con los pecados de la humanidad se fue incrementando, incrementando, incrementando a tal forma hasta llegar a esta agonía que estaba experimentando en el Getsemaní. Y me gustaría compartir, y es que es simplemente precioso, porque en el versículo 36 dice y decía, Abba Padre. ¿Sabe? Abba es un término arameo que detona intimidad, cercanía, afecto. Si lo traducimos a nuestro español castellano, sería algo así como decir papito, papi. Y yo creo que ya los que son más grandes no le van a decir papito en público a los papás, ¿no? Si todavía tenemos la dicha de tener papás, no le van a decir, oye papito, así a 10 metros de distancia. Oye papito, no, sino son los niños, los que dependen 100% totalmente de papá y de mamá, le dicen papi, papito. Y esto es un indicio de intimidad y afecto, papi, papito. Lo usaban los niños hebreos cuando estaban de muy pequeños, Abba, Abba, papito. Y aquí vemos nuevamente el sentir de Jesús, papito, papi, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús sabía quién era su Padre. Sabía con quién estaba, en quién se estaba refugiando. Y cuando dice todas las cosas son posibles, Jesús sabía que estaba dentro del alcance y del poder y omnisciencia de Dios proveer un plan alterno para que Él fuera librado de eso, si así lo deseaba Dios. Pero la verdad que no fue así, porque solamente había una forma y un medio por el cual los pecados de todo el mundo fueran expiados, que era la muerte por la cruz y salvación por medio de Cristo Jesús. Y tal vez sea diferente a todo lo que he compartido con ustedes en las predicaciones, pero no quería dejarlo en alto. Tal vez sientan, es mucha información, mucho, no le entiendo, pero solo quédese con eso. Jesús, siendo Dios y siendo hombre, se sintió en agonía tremenda antes de ser crucificado, normal, pero no solo eso, sino que acató la voluntad del Padre. Y aquí quiero detenerme un poco. Cuando habla de la copa, que pase de mí esta copa, esta era la copa, o es una copa de la que se habla en el Antiguo Testamento referente a la ira de Dios, referente a la ira. Y si nosotros nos vamos al Salmo 75, podemos ver que hay un cáliz en la mano del Señor del cual han de beber todos los impíos de la tierra, del cual todos nosotros teníamos que beber, pero solo uno bebió de esa copa. Isaías, por otro lado, el profeta Isaías se refiere a esta copa como el cáliz del furor del Señor. Jeremías también, por otro lado, habla de esta copa como el vino del furor del Señor. Esa copa que tanto ustedes como yo, todos nosotros teníamos que beber, la ira de Dios por nuestros pecados, solo un hombre santo, limpio y puro la bebió, que fue Cristo Jesús. Por tanto, no fue
sufrimiento nuevamente carnal, por el sufrimiento que iba a tener Jesús, sino fue por el cargar con nuestros pecados. El sufrimiento físico de la cruz, por eso le digo, la verdadera batalla no la ganó Jesús en el Calvario. Claro que sí, ahí se consumó todo. Y lo vamos a hablar el viernes en el culto de las 7 palabras. Pero la verdadera decisión, por así decirlo, convicción, Jesús la tuvo en el Getsemaní. En el momento más agonizante de su vida, Él decidió asumir, acatar la voluntad del Padre. Él decidió beber de esta copa que sabía que iba a ser terrible. Sabía que iba a ser terrible. En cambio, él pudo haber salido corriendo como les dije, pero no, él decidió someterse a la voluntad del Padre. Cristo iba a enfrentar no cualquier castigo, no solamente iba a estar colgado ahí por unas horas, sino que Cristo iba a enfrentar la furia de Dios contra el pecado. Esa furia que nosotros teníamos que haber enfrentado. Esa furia, ese castigo que nosotros tendríamos que haber recibido. Le pido que me acompañe nuevamente al versículo 36. Sí, 36 nuevamente, vamos a leerlo de corrido. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta parte del no lo que yo quiero, sino lo que tú es la culminación de todo. Y yo creo que después de eso Cristo pudo sentir paz porque vamos a ver, no un cambio, pero vamos a ver cómo se dirige a sus discípulos. Cuando dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú, esto revela la absoluta resolución y resignación en cierto modo de Jesús a cumplir la voluntad de Dios. Él había venido al mundo a hacer la voluntad de Dios y mantendría su compromiso también aquí. De este versículo 36 podemos rescatar 3 cosas. Primeramente, Jesús no quería morir. ¿Por qué? Porque era joven, tenía 33 años. Y nadie quiere morir cuando aún faltan muchos años por vivir. Se encontraba en una época donde probablemente muchos jóvenes tienen 30, 33 aquí en Anástasis y están en una etapa muy buena de sus vidas. Buen trabajo, amigos, un buen tiempo. Y realmente Jesús humanamente no quería morir. Estaba angustiado, cargaba con el pecado, tenía miedo de cargar con este pecado y es entendible. Pero también podemos ver que Jesús no entendía, o más bien Jesús entendía totalmente por qué tenía que morir. Y finalmente Jesús se sometió a la voluntad de Dios, diciendo, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y sabe, en estas palabras es algo que coincide en todos los evangelistas. ¿Me puedes poner el cuadro Yes, porfis? Igual no lo expliqué muy a fondo, pero si quieres se lo puedo compartir, le puede servir como un recurso si en algún momento, el de hasta abajo, por favor. En un momento lo puedo ocupar. Ok, en el versículo 30, un poquito más abajo, por favor. Sí, decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La NBI dice, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y la TLA dice, Jesús se alejó un poco de ellos, toma desde el 35, un poco de ellos se arrodilló y oró a Dios, Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Me puedes poner el de hasta arriba, por favor? El primer cuadro. Más arriba todavía. Y ahí están los tres evangelios. Ahí está bien, un poquito más abajo. Ok, un poquito más. Gracias, ahí está bien. Ok, y el Marcos dice, como leímos, después dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, eso es Marcos, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Después, ¿le puedes subir un poquito más? Gracias. En el 42 de Lucas dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En las diferentes palabras, pero nos transmiten lo mismo, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Muchas gracias. Ahora, en este preciso momento, Jesús estaba pasando la prueba. Estaba pasando esta prueba y la contemplación de una muerte tan cruel, naturalmente, no le fue placentera,
pero Él está completamente, o Él estuvo completamente dispuesto a gustar la muerte, no por unos, sino por todos nosotros. En su agonía Jesús permaneció en oración y se sometió a la voluntad del Padre. Y después de esto, yo me imagino que hubo un cambio. Dijo que no se haga como yo quiera, sino tu voluntad. Y podemos ir a los versículos 37, 38 y 39 que dicen: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El 38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El 39 dice: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Luego el versículo 40 dice: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y finalmente, una tercera vez, vino Jesús y les dijo: dormid ya y descansad. Luego, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero les dijo: basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Se da cuenta lo que dice el versículo 41? El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. No voy a darle más vuelta a esto. La agonía que Jesús experimentó en el Calvario, en el Getsemaní, fue por amor a nosotros. Ciertamente, como le mencionaba, Él humanamente pudo haber no querido morir. Pudo haber dicho: no quiero. Humanamente pudo decir, y lo dijo, que si hay otra forma, que sea de otra forma. Pero entendió la voluntad del Padre. Sabía por qué vino aquí. Sabía cuál era. Y volviendo, y esto lo compartió un maestro del seminario con el cual todos mis compañeros se enojaron, yo lo entendí, pero mi maestro decía: yo no me imagino, yo me imagino a Jesús desde pequeño, jugando tal vez, o en la sinagoga con sus padres, así, haciendo sus actividades, ¿no? Jugando con, no sé, qué juguetes habría, o en la madera, algo, y de repente decir: ok, todo está muy bien, pero esto se va a acabar. En el Calvario se va a acabar. En la cruz se va a acabar. Y cuando yo lo escuché dije: tiene razón. No sabemos ciertamente en qué momento, si en algún momento tendremos oportunidad de preguntar o de que nuestras dudas sean resueltas o respondidas en el cielo. Yo creo que sería de las primeras que haría. ¿Qué pasó aquí, no? Pero yo, de verdad, cuando lo escuché dije: es que, y causa incomodidad en mí, porque sabía Jesús a lo que vino. Y no decidió aferrarse a todo lo que podía aferrarse. No decidió aferrarse a lo divino, no decidió aferrarse a lo que querían hacer los judíos con él, a coronarlo como rey. No decidió aferrarse a eso. ¿Tenía las posibilidades? Claro que sí. Él se aferró, o más bien él acató la voluntad del Padre. En agonía, en esta gran agonía, permaneció en oración y acató la voluntad del Padre. Y la idea de esto es que podamos entender, y sí, es un pasaje difícil, no lo quise sacar aplicación hacia nosotros, porque un bosquejo fácil hubiera sido permanecer en oración, acatar la voluntad del Padre y permanecer firmes en oración para no entrar en tentación. Hubiera sido un bosquejo perfecto, 3 puntos y vámonos. Pero yo no quería eso. Yo quería realmente decirle que recordemos que Jesús, Dios 100%, pero también humano 100%. Que nuestros ojos por un domingo no estén puestos en qué me voy a llevar de tarea para esta semana, cómo aplicarlo, en quién esperar, en quién poner mi confianza, sino en Cristo totalmente. En Cristo totalmente, aquel que tuvo una agonía tremenda, tristeza hasta la muerte, y que realmente su decisión de morir por nosotros la hizo en el huerto del Getsemaní. Aún lleno de miedo, de horror, de pavor, de temor, de agonía, aún queriéndose morir por el miedo de cargar con el pecado, con tu pecado y mi pecado, Él hizo la decisión ahí. Y después, si no se quieren perder lo que sigue, vengan al culto de las 7 palabras. Pero la verdad es que a mí me encanta esto porque siempre es algo que toca mi vida y me hace recordar que yo estoy aquí y no soy digno de estar aquí, que Él sufrió por mí, que Él
experimentó tal agonía por amor a nosotros. Que Él oró y dijo, papito, si puede haber otra forma, que así sea, por usted y por mí. Y al final dijo, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y de los discípulos no hay que hablar, ni hablemos porque sabemos en qué acaba, pero centre su mirada en Cristo, en Cristo. Y medite, la tarea que yo le pudiera dejar en esta semana es, recuerde que Jesús fue humano y pues, su naturaleza es 100% humana y divina, que en un momento de agonía terrible, en lugar de salir corriendo, fue y se postró delante del Padre. Y aún ahí, cuando Él no quería beber de esa copa, Él acató la voluntad del Padre. Esas 4 cosas, recuérdelas, medítelas de verdad, medítelas y no se canse de repetirlas en mente, no se canse de repetirlas, porque le van a ayudar a entender totalmente lo que vamos a hablar las siguientes reuniones, en las 7 palabras, en el memorial, en resurrección, le van a ayudar a entenderlo. No venga aquí como una Semana Santa más, no venga aquí como, súper, resurrección, ya me lo sé. No, sino venga aquí diciendo, Dios humanado, el Hijo de Dios, a pesar de tener miedo, de tener agonía, de estar en agonía, de sufrir tremenda tristeza, tomó su decisión en el Getsemaní por mí, por usted y por mí. Y solo eso, solo quédese con eso. Y la verdad es algo para reflexionar. Aplicación, medite esto. Enseñanza, Cristo nos amó tanto que aún en su momento más agonizante permaneció en oración y decidió someter su voluntad a la voluntad del Padre por amor a nosotros. Le pido que me acompañe en oración. Padre, en esta hora te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque desde hace 2 semanas recordamos y hemos estudiado esta última semana de tu ministerio terrenal, el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Gracias porque podemos regocijarnos y gozar de una salvación inmerecida por medio de la sangre de Jesús. Pero ayúdanos a no tener en vano el sufrimiento que experimentó Cristo una noche antes de ser crucificado. Esa tristeza tan profunda que ninguno de nosotros hemos experimentado. Ese miedo tan desgastador que nadie ha experimentado ni experimentará, porque solamente Cristo cargó con nuestros pecados. Ayúdanos a entender que no podemos estar cómodos con esto, que no pueden ser días donde leamos nuevamente sobre tu crucifixión, sobre la crucifixión de Cristo, sino llévanos a recordar que tan grande fue tu amor, que aun cuando no quería Cristo beber de esa copa, la bebió por amor. Y el sufrimiento en el Calvario fue terrible, pero gracias por la decisión que hizo Cristo en el Getsemaní. Gracias porque a pesar de su humanidad, sus miedos, por amor, murió por nosotros. Y por amor, acató tu voluntad, se sujetó a tu voluntad. Ayúdanos a recordar esto, no una semana, no 2 semanas, sino todos los días de nuestra vida. Que realmente podamos entender que nuestra salvación no fue gratis. Tuvo un alto costo en el madero, un alto costo físico, pero también un alto costo que se vio antes de la crucifixión en la agonía que Jesús experimentó
antes de ser arrestado. Gracias porque a pesar de esto podemos adorarte y recordar que tú has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte y aún en los momentos más difíciles de agonía que tengamos en nuestra vida, poder doblar rodilla delante de ti y acatar tu voluntad. En tu nombre oramos. Amén. Gracias. Bien, hermanos, es tiempo de pasar a nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 3 y los versículos van a ser del 9 al 10. Ahí habla de honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos, y la palabra honrar es reconocer a alguien por lo que es. Y nosotros al honrar con nuestros diezmos a nuestro Dios, estamos reconociendo que de Él proviene todo lo que tenemos. La palabra de Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos. Gracias, bendito Padre, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque a lo largo de esta semana tú nos has provisto de todas nuestras necesidades, Señor, y en este momento, a través de estos diezmos y ofrendas, Señor, reconocemos, Señor, que todo proviene de ti. Todo lo que tenemos, trabajo, bienes, materiales, salud, todo, es gracias por ti, Padre. Bendito y alabado seas, Padre. Y también te pedimos que bendigas a los que han de administrar estos bienes, Señor. Dale sabiduría para que lo puedan distribuir conforme a tu voluntad. Y Padre, que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.